Bueno, muy bien. El tema de hoy es la lectura crítica. Cuando hablamos de lectura crítica, en primer lugar, pues nos referimos obviamente a la prueba que creó el ICFES a partir del año 2013 para los estudiantes de 11º grado. Pero lectura crítica hoy lo vamos a abordar básicamente como la lectura. De hecho, toda lectura hoy en día tiene que ser una lectura crítica. Leer críticamente es una de las condiciones para la ciudadanía en el mundo moderno. Entonces vamos a abordar hoy a través de este trabajo que les voy a presentar la lectura crítica como prueba de Estado, pero también como una de las cualidades que debe tener un ciudadano en estos tiempos. Entonces vamos a comenzar presentando esta gráfica. En el año 2013 la prueba de Estado cambia y el ICFES venía presentando una prueba anterior que se llamaba, como nosotros todavía la denominamos, la prueba del ICFES en 11º grado, donde se evaluaba una serie de asignaturas, más pensando en que fuera una prueba para la educación superior. La prueba del ICFES nació, de hecho, como una prueba que sirve para que las universidades seleccionen a los estudiantes que van a ingresar a cada uno de los programas académicos ofrecidos por la educación superior. Y existía ya una prueba saber que era más bien como un pilotaje que había hecho el Ministerio de Educación en tercer grado, en quinto y en noveno. Entonces, a partir del 2013, el ICFES habla de una alineación de los saberes. Es decir, que se va a aplicar una sola prueba en diferentes momentos. Se va a evaluar en tercero, quinto, noveno y 11º grado, de tal manera que se mida. Es una forma, digamos, de medir la calidad de la educación, entendida como lo entiende el Ministerio de Educación Nacional a través de un sistema de competencias, y le llama definitivamente prueba saber. Entonces, con esta alineación lo que el ministerio quiere saber es qué tanto han aprendido los estudiantes, qué tanto han desarrollado sus competencias entre tercero, quinto, noveno y 11º grado, y obviamente saber pro. En esta gráfica el ICFES lo que nos muestra es precisamente cómo las áreas se empiezan a alinear. En este caso, como vamos a hablar de lectura crítica, solo vamos a observar lo que tiene que ver con lenguaje. Entonces fíjense que tercero, quinto y noveno, el ICFES evalúa una prueba que se llama lenguaje. En esa prueba se evalúan básicamente el componente de lengua castellana, y ya en 11º grado aparece la lectura crítica y se mantiene hasta saber pro. Pero básicamente, como ustedes lo ven, es una prueba de lenguaje. Entonces, ¿cuáles son las características de esta prueba? Antes de esta reforma, antes del año 2013, el ICFES venía evaluando lengua castellana en 11º grado y filosofía por aparte. ¿Por qué? Porque son dos asignaturas que aparecen en la Ley General de Educación como áreas fundamentales. Pero el ICFES toma la decisión de fusionar estas dos asignaturas, lo cual pues genera la polémica de unos, a unos les parece mejor, a otros les parece peor, pero la explicación que da el ICFES es que en esencia las dos pruebas evaluaban la competencia comunicativa, solo que filosofía la evaluaba a través de textos filosóficos, lengua castellana a través de los demás tipos de textos, textos narrativos, textos líricos, textos argumentativos, etc. Entonces, la prueba se fusiona y la prueba de lectura crítica evalúa también diferentes tipologías textuales. Como lo vemos aquí en la gráfica, se evalúa textos continuos y discontinuos y obviamente lo que busca el ICFES con esta prueba es superar un poco lo que se llaman conocimientos declarativos. ¿Esto qué quiere decir? Hace ya muchos años que el ICFES dejó de evaluar lo que nosotros conocemos comúnmente en los colegios como de memoria. El ICFES no le interesa tanto cuál es la capacidad de memorización que tiene el estudiante, sino cuál es la competencia que el estudiante tiene para utilizar la información, leer, interpretar y resolver problemas con esa información que se le presenta. Esto es básicamente lo que el ICFES quiere evaluar a través de esta prueba de lectura crítica. Aquí aparecen entonces enunciados las tres competencias que el ICFES va a evaluar en su prueba de lectura crítica. La primera competencia, que nosotros llamamos comúnmente la lectura literal. ¿Qué es la lectura literal? Es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Básicamente, la gramática. Que el estudiante conozca
las reglas gramaticales de la lengua española, que sepa que es un sujeto, un predicado, un complemento, un adverbio, etcétera, etcétera. Las diferentes reglas gramaticales que pueda identificar en una lectura el significado específico de un concepto y saber qué función cumple esa palabra dentro de una oración. ¿Sí? A esto es lo que llamamos nosotros contenidos locales. Los contenidos, la estructura gramatical de una oración. El siguiente nivel de competencia, que es lo que nosotros llamamos comúnmente el nivel inferencial, es decir, información que no está explícita en el texto y que va más allá de la frase, de la oración, sino que ya implica que el estudiante haga relaciones de implicación entre diferentes enunciados, entre diferentes párrafos y del texto como un todo, como una globalidad. Entonces, esta segunda competencia dice comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces, aquí el estudiante necesita relacionar, por ejemplo, lo que decía en el primer párrafo con lo que decía el cuarto, el tema con uno de los argumentos, en el caso del texto argumentativo, digamos, la relación que hay entre el inicio, nudo y desenlace en una historia. En fin, aquí ya, digamos, hay un nivel de abstracción. El estudiante necesita dar cuenta de información que no está explícita en el texto, que se infiere, que surge del análisis de la información que aparece de forma explícita, pero debe sacar inferencias que no aparecen explícitas en el texto. Y finalmente aparece lo que nosotros llamamos propiamente lectura crítica, que es ser capaces de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esto es un poquito complicado, porque para hacer una verdadera lectura crítica de un texto, para reflexionar en torno a él, se requiere otra competencia importante, que es la competencia intertextual. Para hacer lectura crítica, una persona ya necesita tener un bagaje cultural bastante amplio. Es el lector que es capaz de leer un texto y decir, esto está relacionado con algo que yo ya leí, ser capaz de citar otros textos que pueden ser no necesariamente textos escritos, pueden ser, por ejemplo, textos audiovisuales, puede ser una película, puede ser una obra de teatro, puede ser otro tipo de información que el lector ya ha venido acumulando en su mapa mental y que puede traer a colación cuando el texto lo exige. Es la famosa competencia enciclopédica que algunos hablan también, es decir, todo ese bagaje cultural el lector crítico lo trae a colación para poder interpretar un texto. Como nos damos cuenta, en este caso, para la prueba de lectura crítica de 11º grado, el ICFES le da muchísima importancia. El 75% de la prueba evalúa la competencia inferencial y la competencia crítica. Entonces, decíamos ahora que hay diferentes tipos de textos y un lector crítico debe ser capaz de entender algo que se llama la silueta textual, entender qué tipo de texto es el que estoy leyendo, saber que ese texto continuo que yo estoy leyendo es una novela, por ejemplo. Se llama textos continuos porque se escriben en forma de párrafos, de manera que se leen de izquierda a derecha, el caso nuestro, que en lengua castellana escribimos de esa manera. Entonces, esa escritura por párrafos es lo que llamamos textos continuos, caso de la novela. Pero el estudiante también debe ser capaz de diferenciar entre un cuento y una novela, ¿sí? Que normalmente, digamos, la diferencia más evidente tiene que ver con la extensión. Entonces, el estudiante debe entender que está ante un texto continuo, sea una novela, un fragmento o sea un cuento, o otra forma de texto continuo puede ser la poesía, que la poesía se escribe por medio de versos. Entonces, el estudiante debe estar en capacidad de interpretar cuál es la silueta textual que le están presentando, si es un cuento, si es una novela, si es una poesía, si es una crónica, ¿sí? Entonces, estos tipos textuales tienen algo en común y es que todos son textos continuos, pero cada uno tiene una silueta textual diferente y tiene un género diferente, ¿sí? El caso, por ejemplo, de la crónica, que es un género de no ficción. Lo que ocurre allí, lo que se escribe de una manera poética, de una manera, en un estilo narrativo, pero lo que se cuenta allí es cierto. A diferencia de la literatura, donde pues se utiliza mucho la ficción para tratar de generar ese efecto estético en el lector. Pero hay otro tipo de textos, los textos discontinuos, que como su nombre lo indica, no son textos que se leen de forma continua, sino se pueden leer de forma global. Ejemplo, la caricatura. Una caricatura
aunque tiene imagen, tiene letras, pero en general da una idea global que uno la recibe de forma inmediata. Es decir, no se lee de forma continua una caricatura, sino se lee de una forma inmediata y global. En este caso, el tema del cómic. Un cómic también utiliza obviamente el texto escrito, pero sobre todo la imagen es la que le da también al lector otra información que debe utilizar para poder hacer un ejercicio de interpretación. Están las famosas infografías, aquí una, por ejemplo, del COVID-19, en la que se habla, digamos, de unos consejos para su prevención. ¿Por qué es una infografía? Porque tiene imágenes, porque tiene gráficas, pero también tiene texto. Solo que en este caso hay que entenderlo. Una infografía de manera global se puede leer de arriba para abajo, de abajo para arriba, de izquierda para derecha, es decir, hay una lectura que no tiene que ser continua necesariamente para su interpretación. Entonces, en conclusión, ¿qué evalúan las pruebas Saber 11 en lectura crítica? El ICFES nos dice, lo que se evalúa en la prueba de lectura crítica es la competencia necesaria para comprender, interpretar y evaluar textos que puedan encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Entonces, esas tres habilidades, comprender, interpretar y evaluar, están presentes en textos académicos, revistas especializadas, en este caso, por ejemplo, El Malpensante, que es una revista que se especializa en temas literarios y filosóficos principalmente, y que son leídos, digamos, por un público académico y que son escritos para un público académico, pero también debe estar en capacidad de leer textos de divulgación general, por ejemplo, una revista, por ejemplo, un periódico, un artículo en internet. Entonces, aquí es donde ya vamos un poco empatando el tema de la prueba de estado con el tema de la ciudadanía. O sea, la prueba de lectura crítica no es para pasar el ICFES, es para convertirnos en lectores críticos, personas que son capaces de leer una noticia, de ver un noticiero por televisión, de recibir una información por internet, de mirar una cadena, una red de WhatsApp y ser capaz de reconocer si esa información que le están dando es verídica o no. Eso debe hacerlo un lector crítico. Entonces, seguimos con el tema de las tipologías textuales. Un tipo de texto continuo muy común en las pruebas de estado es la lectura de textos filosóficos, de textos argumentativos. Uno de esos textos argumentativos muy común es el artículo de opinión o la columna de opinión. Los artículos de opinión salen normalmente, digamos, en las revistas y en algunos periódicos en las que un periodista da su punto de vista sobre un tema que por lo general es un tema polémico o es un tema de interés general y da ese punto de vista. Eso es lo que distingue a la columna de opinión. En este caso, una de las mejores columnistas que tenemos en Colombia es la profesora Piedad Bonet, que pues tiene un bagaje cultural e intelectual muy amplio, ha sido profesora de la Universidad de los Andes y escritora reconocida nacional e internacionalmente. Entonces, aquí Piedad Bonet, a través de un texto muy famoso que salió en El Espectador, que se llama Los Nuevos Templos, habla de estos nuevos lugares que son los centros comerciales y cómo van desplazando poco a poco a esos otros centros antiguos donde la gente iba a encontrarse, como eran los parques, los lugares públicos. Entonces, a partir de allí, el ICFES le pide al estudiante, primero, que entienda la tipología textual, que entienda que está ante un artículo de opinión y que ese artículo de opinión le genera al estudiante la necesidad de interpretar. Entonces el ICFES le plantea esta pregunta al estudiante, dice, en el enunciado allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, hablando de los centros comerciales, subraya la palabra sino. Y aquí lo que el ICFES quiere es saber si el estudiante entiende esa palabra, qué significa y cómo se usa dentro de esa oración. Entonces, aquí, antes de entrar a responder la pregunta que nos hace el ICFES, el estudiante debe comprender qué es lo que le están preguntando. Entonces, aquí el ICFES quiere saber si el estudiante tiene la competencia del primer nivel, es decir, la competencia literal, si el estudiante es capaz de encontrar información local en el texto, si comprende el significado de esta palabra y el uso dentro de la oración. En este caso, el ICFES necesita saber si el estudiante no tanto que defina, no es tanto, ojo con esto, no es que el estudiante tenga que definir y decir, bueno, el sino es una conjunción adversativa. Puede que el estudiante no lo recuerde.
De pronto lo vio por allá en noveno y ya se le olvidó, no importa. Pero lo importante es que él entienda para qué se está utilizando, qué significa sino, qué habrá querido decir. ¿Sí? Allá se va no solamente a ver y ser visto, sino ese sino que me está indicando. Entonces nos da las cuatro opciones y como lo podemos ver, la opción que mejor responde a esta pregunta no se está restringiendo la información, no se está explicando lo anotado en la idea anterior, no se está señalando una oposición, se está ampliando la información. Allá se va no solo a esto, sino podríamos incluso agregarle la palabra además, sino además a exhibir lo que el capitalismo rampante exige, como efectivamente aparece allí. Otro tipo de pregunta que puede hacer el ICFES frente a esta lectura es la pregunta por el argumento, por la razón. ¿Cuál es la razón por la que ocurre algo? En este caso, el ejemplo apunta a eso. Dice, bueno, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que esto ocurre? Sí, entonces en la calle no se permite la solidaridad, la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor, efectivamente es lo que está ocurriendo. Los centros comerciales le han quitado esa importancia que otrora tenían, por ejemplo, el parque, tenían, por ejemplo, el río, incluso. Ahora la gente en los pueblos, bueno, que ya son ciudades hoy en día, ya no se puede ir a los ríos porque además los tenemos contaminados y en algunos de los parques, pues ya realmente por el tema incluso de la inseguridad en las principales ciudades, pues no es posible el tema del esparcimiento. ¿A dónde van estas personas? A los centros comerciales, que son los nuevos templos. Entonces, aquí la pregunta lo que nos indica es un argumento. Y existe otro tipo de preguntas que, ojo, aquí vamos encadenando las cositas. Ya miramos una pregunta de nivel literal, una de nivel inferencial, ahora vamos a mirar una de nivel crítico propiamente dicho. Dice, una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es, aquí lo que le está pidiendo el ICFES, y no el ICFES, sino la lectura, el texto le está pidiendo al estudiante que entienda cuál es la estrategia discursiva que nuestra escritora Piedad Bonet está utilizando. Cuando en una parte del texto ella dice, el arquitecto, Mauri Suárez, afirma que los centros comerciales tal y tal cosa, en este momento lo que Piedad nos está diciendo es, miren, yo no soy arquitecto. O sea, yo no soy una especialista en hablar de puentes, eso yo no lo puedo saber porque no soy experta, pero yo sé quién sabe. Entonces Piedad Bonet, de una manera muy ágil, muy inteligente, trae a colación a ese experto en arquitectura, que es el señor Mauricio Suárez, y lo pone a hablar en nombre de ella. Le dice, bueno, yo no sé mucho de esto, pero este señor sí sabe. Y si él lo dice, siendo un arquitecto muy reconocido, será porque lo que él está diciendo es verdad. Ahora, no hay que confundir, ojo con esto, un argumento de autoridad, como en este caso es lo que se está utilizando, con una falacia de autoridad. ¿Qué es una falacia de autoridad? Cuando se utiliza la autoridad de alguien simplemente para hacer creer, digamos, que yo tengo la razón. Entonces, digamos, la famosa falacia, me disculpan los papitos, que a veces nosotros los papás utilizamos. No, bueno, mijo, usted no le va a enseñar a su papá a ser hijos. Es una manera de decir, es que lo que yo digo es verdad porque soy su papá. Bueno, que sabemos que eso es cierto y los padres obviamente son la autoridad y los hijos deben obedecerlo. En principio es una falacia porque está basando la autoridad del padre, o la razón, perdón, del padre únicamente en su autoridad. En este caso, una vez hemos identificado la estrategia discursiva de Piedad Bonet, es fácil deducir que de lo que se trata es de una cita de la opinión de un experto. Piedad Bonet está citando a un experto. Entonces, ojo que estas son algunas de las pistas que yo les quiero dejar hoy para que empecemos, digamos, a pensar, no solamente para contestarle al ICFES, sino cómo nosotros como lectores críticos nos estamos comportando con la lectura. Aquí aparece otro tipo de texto que también es muy común en la prueba, que es el texto literario, aquí en este caso un cuento, un escritor colombiano, Manuel Mejía Vallejo. Entonces, aquí el ICFES lo que va a evaluar es la capacidad interpretativa del estudiante de la misma forma, mirar si entiende, es capaz de comprender el significado de las palabras a nivel local, si es capaz de hacer inferencias, si es capaz de analizar el discurso y el propósito del texto. Otro tipo de texto muy común también aquí es el texto argumentativo. Y ojo que aquí me voy a detener un poquito, porque el texto argumentativo es el típico texto filosófico, ¿sí? Todo ensayo
filosófico es un texto argumentativo, aunque no todo texto argumentativo es un ensayo filosófico. ¿Por qué digo eso? Porque el texto argumentativo, por ejemplo, tipo ensayo, existen varios tipos de ensayo. Hay ensayo filosófico, hay ensayo literario, hay ensayo científico. Todos son textos argumentativos, pero cada uno tiene una especificidad diferente. En este caso, la pregunta es sobre el tema de la epistemología. Y vuelvo a lo que decía al principio. El ICFES hace muchos años dejó de hacer preguntas declarativas. Aquí el ICFES no le va a preguntar al estudiante, epistemología es A, teoría del conocimiento científico, B, tal cosa, etc. No, el ICFES lo que necesita es saber si el estudiante comprende el concepto de epistemología. Y ojo que esto es un llamado también a los compañeros de filosofía. Aunque en este caso no se necesita, el estudiante no tiene que saberse una definición de memoria sobre lo que es epistemología. El ICFES supone que el estudiante maneja esos conceptos filosóficos. ¿Cuáles? Epistemología, episteme, tema del alma, el tema de la nociología, estética, ética, de la cual iremos a hablar en una próxima ocasión. Entonces, este es un modelo, otro ejemplo de texto argumentativo. Efectivamente, aquí le hacen la pregunta sobre la intención del texto. Y ojo con esto. El texto argumentativo sale con mucha frecuencia en las pruebas de estado y es importante que el estudiante tenga muy clara la silueta textual. Un texto argumentativo consta de un tema, un propósito, una tesis, un argumento, contraargumento y conclusiones. Eso es importante que lo reforcemos en clase tanto de filosofía como en lengua castellana, la silueta de estos textos. Ahora, ya para terminar esta presentación, ¿por qué es importante la lectura crítica en los tiempos actuales? No solo para presentar la prueba de estado, eso es importante, pero no es lo único. Mire que en este momento en que estamos viviendo la situación del COVID y de confinamiento, ha habido otro virus también probablemente más dañino que el propio COVID y son las noticias falsas. Ojo con eso, en internet, en redes sociales, incluso a través de los noticieros, circulan muchas noticias que son falsas y que un ciudadano desprevenido que no tiene la competencia de un lector crítico las da por verdaderas. Esto es muy peligroso porque la gente escucha o lee una noticia, la da por verdadera, la replica y resulta que a veces son noticias incluso peligrosas. En Estados Unidos veíamos hace unos días gente que empezó a tomar desinfectante todo porque el presidente de Estados Unidos dijo que esa podría ser una cura para el COVID. Y a propósito del presidente de Estados Unidos, lamentablemente el señor Donald Trump se ha convertido en uno de los símbolos de las llamadas fake news, es decir, noticias falsas. Se sabe por investigaciones que se han hecho que parte de la campaña que lo llevó finalmente a la presidencia fue basada en estas noticias falsas que se difundieron 2 semanas antes y que influyeron muchísimo en el momento de la votación. Finalmente los invito a que vean un documental muy interesante que se llama Posverdad, en el que se habla precisamente del peligro de las noticias falsas, de la desinformación y cómo se ha convertido en un arma que están utilizando a nivel mundial, sobre todo algunos políticos. Entonces, señores, señoritas, niños, niñas, padres de familia, esta fue una presentación del profesor John Freddy Suárez Solano. Los invito a que seamos lectores críticos y que realmente cumplamos nuestro papel como ciudadanos críticos en la sociedad.